Vamos a estudiar la carta a los Filipenses. Pretendo hacer una pequeña introducción a esta carta y abordar los versículos 1 y 2 de la carta. Así que vamos a Filipenses, por favor. Dice así la palabra del Señor. Capítulo 1 de Filipenses, versos 1 y 2. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, esta carta, esta epístola a los Filipenses, es una de las epístolas que Pablo escribió desde la prisión. La mayoría concuerda que fue escrita durante la prisión o encarcelamiento que tuvo en Roma, que se describe en el capítulo 28 de Hechos. Fue en Filipos donde el apóstol estuvo de visita en su segundo viaje misionero, que se relata eso en Hechos 16, donde vemos que Lidia y el carcelero de Filipos, con sus respectivas familias, fueron convertidos a Cristo. Quisiera que fuéramos a ese relato en Hechos 16, para un poco ver cómo fueron los primeros cristianos en esta ciudad. Hechos capítulo 16. En Hechos capítulo 16, hermanos, desde el principio, algo que hay que destacar, que es cuando se relata cuando Pablo recluta, por decirlo de una forma, a Timoteo, que es un personaje importante también para esta iglesia en Filipos. Vemos en los primeros versículos del capítulo 16 este reclutamiento de Timoteo. Él se une a este viaje misionero con Pablo. En este capítulo 16 es bien detallado el relato, porque vemos que a partir de este capítulo, Lucas, el autor de Hechos, es parte del viaje. Entonces él ya empieza a relatar como de primera persona el relato. Entonces él vivió todo esto, él acompañó a Pablo desde este momento. Entonces desde el verso 6 en adelante vemos cómo llega el Evangelio a Filipos. Dice en el verso 6: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo en visión de noche un varón macedonio. Estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos. Vemos que aquí ya es nombrado Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Entonces aquí ya se menciona Filipos, se menciona que es una provincia de Macedonia. Por eso de ahí que esta visión que se le presenta a Pablo, el varón macedonio, que le pide, le ruega que vaya y que les ayude, también menciona que es una colonia. Significa que Filipos era una colonia del Imperio Romano. Y eso también es un dato importante para entender el contexto de los filipenses. Entonces dice en el verso 13: y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Aquí otro dato importante, que como vemos en el relato de Hechos, Pablo cuando va a alguna ciudad, lo primero que hace es ir a una sinagoga, ¿cierto?, donde hubieran judíos. Él primero iba a los judíos y después a los gentiles. Y en este caso en Filipos
podemos deducir que no había una sinagoga o donde reunirse los judíos que podían haber ahí. Entonces dice que se juntaban a orar cerca de un río, ¿cierto? Y predominantemente habían mujeres. Y ahí vemos que Pablo, eso no fue una dificultad para predicar, sino que, como dice su palabra, que es para todos, para todos. No hay judío ni griego, no hay hombre ni mujer, ¿cierto? El Evangelio es para todos, sin excepción. Y aquí dice entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpuras de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Entonces aquí vemos este milagro importante también, que relata Hechos, que Dios, el Señor, abrió el corazón de esta mujer, de Lidia, para que creyera lo que Pablo estaba predicando. Entonces ahí vemos un poco lo que igual se hablaba en el estudio, ¿cierto? Que el Señor es el que transforma nuestros corazones y luego viene todo esto de la fe, el arrepentimiento para salvación. Y dice que también toda su familia creyó en el Evangelio. Más adelante vemos el relato, como para ir resumiéndolo, que Pablo sigue estando en Filipos y durante varios días una mujer que tenía un espíritu de adivinación andaba al lado de ellos y diciendo a ver, mejor leámoslos para no hablar de más. Dice en el verso 17: esta mujer, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, dice, ¿cierto? Y en el verso 18 dice: y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre del Señor, en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Entonces, aquí pasa algo providencial, hermanos, porque Pablo expulsa este espíritu, ¿cierto? Y esta mujer era como una esclava de otros hombres que a través de este espíritu de adivinación le daba ganancia a estos hombres. Entonces andaban adivinando, cobraban por eso y vieron que con eso se fue la fuente de su ganancia y acusaron a Pablo. Entonces Pablo va a un juicio, un juicio injusto en el que no se le permite a él defenderse ni nada, y lo llevan a la cárcel después de haberlo despojado de su ropa y azotado. Y digo providencial porque aquí vemos el siguiente personaje que es importante para la iglesia de Filipos, que es el carcelero de Filipos. Que desde el verso 23 leamos este relato. Dice: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato y los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron y al instante se abrió todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagan ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Y aquí vuelvo
a citar al hermano del estudio, al hermano Juan, aquí este creer conlleva el arrepentimiento, ¿cierto? Entonces aquí vemos estos dos personajes importantes en los inicios de la iglesia de Filipos. Por un lado tenemos una mujer que era vendedora de púrpura, podríamos decir que era una emprendedora, ¿cierto? Probablemente acomodada por el mismo negocio. Y vemos a este quizás más humilde carcelero de Filipos. Y ellos dos, junto a sus familias, fueron los primeros cristianos en Filipos, según este relato. Ahora, Pablo escribe esta carta a los filipenses algunos años después, alrededor probablemente de 10 años después de haber ido por primera vez a Filipos. Y vemos por este saludo que leíamos al principio que la iglesia ya estaba bien establecida, porque podemos inferirlo por los destinatarios que incluyen obispos y diáconos, en plural ambos. Entonces ya habían pasado por un periodo de madurez esta iglesia y ya tenía pluralidad de pastores y diáconos. Los motivos de la epístola fueron, entre otros, darle a conocer la situación en la que Pablo se encontraba a esta iglesia, agradecer una ofrenda de dinero procedente de la iglesia de Filipos, que fue llevada al apóstol por el hermano Epafroditos, que era uno de los miembros de la iglesia de Filipos, y animarles en la fe a los filipenses. Comparativamente esta carta con otras cartas del apóstol, poco es lo que se dice acerca de errores doctrinales. Comparamos con Gálatas o Corintios, hay mucha corrección de parte del apóstol, pero en esta carta es distinta. Y vamos a ir viendo ahí de a poco estas distinciones de esta carta. La ciudad de Filipos estaba ubicada en la antigua Grecia, en la frontera oriental de la provincia romana de Macedonia. Y Filipos se encontraba localizada en una carretera principal entre la provincia del este y Roma, lo que la hacía una ciudad estratégicamente importante. Estaba en una posición favorable para lo que era el comercio y como decía también el hermano, este camino, para los romanos los caminos eran importantes, porque conectaban todo, era como lo que hoy podríamos llamar la conectividad del internet. Para ellos eran los caminos, mantenían la comunicación, el comercio, etc. El nombre de esta ciudad de Filipos se debe a Felipe de Macedonia, que fue padre de Alejandro el Grande. Filipos estaba conformada en su mayoría por soldados romanos retirados. Esta ciudad le ofrecía a sus habitantes privilegios de la ciudadanía romana, como la exención de impuestos y el derecho al debido proceso en las cortes romanas, por lo que el concepto de ciudadanía para estos destinatarios sería particularmente significativo. Y aquí vemos que lo que pasó con Pablo, si seguimos leyendo Hechos, él fue injustamente juzgado en ese juicio porque él era ciudadano romano, él debía tener un proceso distinto en ese acusamiento que se le hizo. Y vemos como después en el relato al final de Hechos 16 que los magistrados tuvieron que ir a pedirle que saliera de la ciudad, pero hacerlo como un poco pidiendo disculpas por el maltrato que tuvieron hacia él, porque él era un ciudadano romano. Como decía, Filipenses es una carta que tiene distintivos en cuanto a que no tiene quizás tanta corrección. Filipenses, en cambio, es una carta que es tierna, dirigida a un grupo de cristianos quienes eran especialmente cercanos al corazón de Pablo. Esta carta resuena con gozo y gratitud por la manera que Dios estaba llevando a cabo la obra de salvación entre los filipenses y por la relación especial que existía entre Pablo y sus lectores. También tiene seriedad esta carta, no solo gratitud y gozo, ya que los filipenses igual se enfrentaban a persecución
sentían la presión que ejercía sobre ellos la falsa enseñanza, y estos conflictos ponían en peligro el testimonio de los creyentes ante el mundo y su capacidad para resistir sus ataques, que es lo que va a tratar más adelante la carta. Filipenses, hermanos, tiene versículos que son memorables, hermanos. Quisiera que fuéramos nombrando algunos que para mí son destacables. Hay muchos. Cuando empecé a hacer este listado quería poner un capítulo entero y yo dije voy a latear a los hermanos, pero realmente es rico en doctrina y en verdades bíblicas que nos animan. En Filipenses 1:6, por ejemplo, dice: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Este versículo es de gran ánimo, hermanos, para cada uno de nosotros, que sabemos que estamos en una lucha constante con nuestra humanidad que aún está corrupta, ¿cierto? Pero aquí dice que va a haber un momento en el que el Señor perfeccionará su obra en nosotros. El capítulo 1:21, también un versículo memorable, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Este versículo marca este capítulo de una forma especial. No vamos a entrar en detalle en cada uno de ellos, que no es lo que nos compete hoy, pero vamos a ir mencionando algunos para darnos cuenta de lo rico que es esta carta. En el capítulo 2, del 5 al 11, algunos llaman a estos versículos como que es un himno que Pablo recita, que dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es hermoso este pasaje, hermanos. Otro que es memorable es el 4:1. Dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Es importante este versículo porque nos muestra el corazón de Pablo hacia sus destinatarios. Como les dice: amados y deseados, gozo y corona mía. Es especial esta carta, encuentro yo, porque nos muestra una faceta distinta de Pablo, que quizás en otras cartas no vemos, esta cercanía especial que tiene con los filipenses. El 4:4 también dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, ¿cierto? Una arenga que hace Pablo a sus destinatarios. El 4, del 6 al 7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y otro que también es memorable es el verso 13 de este capítulo, del 4. Que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿cierto? Yo creo que todos hemos escuchado este versículo, que lo mal utilizan mucho, ¿cierto? Porque aquí, si vemos el contexto de lo que dice Pablo, no es para lo que muchas veces se usa, no es para, no sé, cumplir un sueño de tener un auto, tener una casa y decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece y me endeudo o hago algo así. Tiene un contexto distinto, hermano, y lo sabemos, ¿cierto? Y hay muchos más, como les decía, hubiera llenado de citas, hubiera relatado al final todo
toda la carta, pero solo dejé eso como para resaltarlos. Algunas características y temas de esta carta son, por ejemplo, como decía, el afecto especial que Pablo tiene por sus lectores. El gozo es un tema principal en esta carta. Otra característica que vemos en esta y en todas las cartas de Pablo es el trino Dios, ¿cierto? En todas sus cartas, en todo lo que escribe Pablo, hace esa distinción entre el Padre, entre el Hijo, entre el Espíritu Santo, y que ambos, o sea, que los tres son Dios, pero hay una distinción. El ejemplo también de la humildad de Cristo también se ve en esta carta, la justificación solo por gracia, la vida cristiana, la generosidad cristiana, la identificación con Cristo, la perseverancia, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué deberíamos leer esta carta? ¿Qué cosas especiales vamos a encontrar en esta carta que nos tienen que hacer leerla? Primero, y reitero, por la cercanía del autor con sus lectores. Una forma de ver otra faceta de Pablo, ¿cierto? Es una carta que produce alegría, es centrada en el Evangelio, es rica en doctrina, aunque sean 4 capítulos, hermano, es rica en doctrina. Nos lleva o nos invita a orar, promueve el crecimiento en santidad, y es una carta que contempla la eternidad, ¿cierto? Cuando el que leíamos al principio, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, nos muestra un poco la mirada que tenía Pablo de la eternidad. Para él, la eternidad con Cristo era ganancia. El morir, quiero decir, era ganancia, porque sabía que iba a pasar una eternidad con Cristo. Algunos contemporáneos, pastores contemporáneos, hablan sobre esta carta y quiero citar a 2. Pastor John MacArthur dice sobre esta carta: Filipenses es la carta más alegre de Pablo. El tema predominante a lo largo de toda la epístola es la alegría, cuya máxima expresión está en el doble imperativo victorioso de Filipenses 4:4, que aquí lo dice con otra traducción: alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Esto es algo extraordinario, dice John MacArthur, ya que los Filipenses es una carta que Pablo escribió mientras estuvo en prisión. La redactó estando en cadenas, bajo un sistema legal lento que prácticamente lo había olvidado, esperando un juicio que determinaría si viviría o moriría. Y uno lee la carta y lo único que irradia es alegría, gozo, ánimo. Y él estaba en prisión esperando una sentencia. Es algo a destacar. Steve Lawson también dice sobre esta carta: este libro es intensamente personal. El apóstol Pablo desarrolla una relación estrecha con los creyentes en Filipos que estaba caracterizada por un afecto profundo. Pablo fue pastor fundador de esta iglesia y había invertido una gran parte de su vida en ella. Le llama afectuosamente mi alegría y mi corona. Este libro revela la profundidad de la comunión cristiana auténtica entre los creyentes. Como vemos, esta es una carta muy cercana, muy cariñosa de Pablo a estos filipenses. Volvamos nuevamente al texto, hermano. Introduzcámonos ya en el texto, en el verso 1 y 2. ¿Cierto? Pablo dice, y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hoy en día, hermano, estamos acostumbrados, ¿cierto?, a la mensajería instantánea, al WhatsApp. Algunos usan el Telegram, también está la mensajería, los mensajes directos de las diferentes redes sociales como Facebook, Instagram. Algunos más jóvenes usan TikTok. Yo no sé si ahí habrá mensajería como en las otras aplicaciones. Me declaro ignorante en eso. Pero en la actualidad ya no recordamos, o quizás jamás nunca usamos las cartas de papel, donde existía una formalidad. Las cartas tenían una estructura,
definidas, ¿cierto? Más o menos un ejemplo sería una carta escrita arriba, lugar y fecha, luego un saludo, el contenido, una despedida, una firma y algunas veces alguna postdata, ¿cierto? Así recuerdo en la enseñanza básica me hicieron a mí escribir una carta cuando ya de hecho el correo ya estaba quedando obsoleto y me hicieron escribir una carta como trabajo. Y recuerdo haberlo hecho de esa forma. Hoy en día lo más parecido a esas cartas podría ser, dependiendo del contexto, los correos electrónicos, ¿cierto? Cuando estamos en el contexto laboral o corporativo, se mantiene una formalidad todavía. Pero aún así, las cartas de aquel entonces, del primer siglo, acostumbraban a ser distintas. Era distinto el saludo, en este caso, que es lo que vamos a ver hoy. Acostumbraban las cartas en el primer siglo a tener una identificación del remitente y del destinatario con un saludo elemental. ¿Qué es lo que vemos en el versículo 1 y 2? Primero se presenta a Pablo y Timoteo. Luego dice a quiénes va, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos con los obispos y diáconos. Y el saludo elemental, que sería gracia y paz a vosotros, de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, una variación notable aquí es que Pablo incluye el nombre de Timoteo. Como les decía cuando leíamos Hechos 16, es importante Timoteo para esta carta, para estos destinatarios. Porque él fue parte de los inicios de esta iglesia también. Fue un colaborador importante en la propagación del Evangelio en Filipos y en sus alrededores, así como un testigo confiable que corrobora con autoridad las verdades expuestas por Pablo. Y además Pablo pretendía enviarles pronto a Timoteo a los filipenses. Eso se va viendo en el desarrollo de la carta. Pablo y Timoteo se identifican como siervos de Jesucristo, lo cual también es diferente a otras salutaciones o saludos que hace Pablo en otras cartas, como por ejemplo Primera de Corintios 1:1. Pablo dice en su saludo así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Y ahí sigue con el saludo. Aquí vemos que Pablo tiene que enfatizar su llamado a ser apóstol. Y cuando leemos Corintios nos damos cuenta que en Corintios estaban poniendo en duda el apostolado de Pablo, entonces él empieza ya con un tono más mostrando las jinetas, como diríamos. Pero en la carta a los filipenses es distinto el tono de Pablo. Los filipenses han sido fieles en reconocer su autoridad, la autoridad de Pablo, y lo han demostrado siendo fieles también ellos con Pablo, colaborando en su ministerio, por lo que Pablo no ve necesario mostrar sus credenciales para ser tomado en cuenta por los filipenses. Al identificarse como siervos, enfatizan su compromiso a servirles. Esto es un gran recordatorio al liderazgo de la iglesia, que debe ser un liderazgo de servicio, y sin duda alguna Pablo ejemplifica esto a lo largo de toda su vida. Pero si vamos al original de la palabra utilizada en griego para siervo, que se traduce a nuestro idioma, la palabra es doulos, que se traduce literalmente como esclavos. Y aquí también me apoyo de un comentario de Steve Lawson, que nos aclara la diferencia que existe entre un siervo y un esclavo, como para que vamos viendo la importancia de estos dos términos, la diferencia. Dice: un esclavo se le asigna una posición aún menor que la de un siervo. El siervo, en el primer siglo, un siervo podía tener algunas posesiones y era protegido por ciertos derechos. Era contratado por algún proyecto y después se le permitía regresar a su casa, a su vida normal. Pero este no era el caso de un esclavo. De hecho, un esclavo le pertenecía a su amo. No tenía vida propia. Además, un esclavo no era dueño de nada. Dependía completamente de su amo para satisfacer todas sus necesidades. No podía viajar sin el consentimiento de su amo. Toda su vida estaba dedicada a complacer a su dueño.
vemos que es radical la diferencia entre un esclavo y un siervo. Podríamos decir que un siervo es como un trabajador, pero un esclavo no se acerca nada a lo que un trabajador, que tiene derechos o algunos beneficios. Y así es como Pablo se identifica, como un esclavo de Cristo. Y vemos que Pablo es un líder, es el apóstol, y se identifica como un esclavo de Cristo. Pero en lo que respecta a ser esclavo de Cristo, ¿qué diferencia hay entre un pastor o un diácono con los cristianos que no son pastores ni diáconos? Si Pablo se identifica como un esclavo, podríamos decir, ya los pastores son esclavos de Cristo, pero es el cristiano común y corriente, el que no tiene una autoridad en la iglesia o un cargo, ¿es diferente a un pastor o al apóstol Pablo en esto, en ser esclavo? No es cierto. No existe ni una diferencia. Porque el cristiano, ¿acaso no fue comprado por precio de sangre por su amo, que es Cristo? Como cristianos no somos su posesión. El cristiano no debe depender completamente de su amo para satisfacer todas sus necesidades. La vida del cristiano, ¿acaso no debe estar dedicada a complacer a su dueño, que es Cristo, que es nuestro Señor? Como cristianos somos esclavos de Cristo, ya que hemos sido comprados por precio de sangre y ahora le pertenecemos a Cristo. Somos su posesión. Nuestra vida ya no nos pertenece. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Todo lo que podemos tener o adquirir proviene de nuestro Señor. Solo en Él encontramos la verdadera satisfacción. Él suple nuestras necesidades, Él dirige nuestros pasos. Estoy usando las mismas palabras que describían al esclavo, pero aquí poniéndolas a lo que aplica un cristiano, hermanos. Toda la vida del cristiano debe estar dedicada a glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Como dice el catecismo, ¿cierto? Pero, hermanos, ser esclavos de Cristo, el amo que murió por sus esclavos, no es una esclavitud restrictiva o impuesta con violencia. Al contrario, el ser esclavo de Cristo debe ser para nosotros una alegría, un privilegio, porque aunque sea paradójico, esta esclavitud, esta bendita esclavitud a Cristo, trae una verdadera libertad. Amén. Somos libres del dominio del pecado, somos libres de la muerte y la condenación que había para nosotros. Hermanos, qué privilegio es ser esclavos de Cristo. Y debemos tener eso presente en nuestras vidas, hermanos. En la práctica, el ser esclavo de Cristo debería verse de la siguiente manera. Se traduce en el servicio que hacemos los unos por los otros. Si somos esclavos de Cristo, debemos servirnos los unos a los otros. Es lo que la palabra nos manda. En Gálatas 5:13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Es por eso que les decía al principio que no solo esto compete a los pastores o diáconos, sino a todos los cristianos. Nuestro llamado a servir a nuestro prójimo, nuestro llamado es a servir a nuestro prójimo porque somos esclavos de Cristo. No somos llamados a someter a nuestros hermanos a que nos sirvan. ¿Cierto? Es como parecido a lo que se demanda de los esposos, ¿cierto? Amar a vuestra esposa. De las esposas le dice: sométanse a sus esposos. El llamado a nosotros, a los hombres, al esposo, es a amar a su esposa. No a someterla, a que se someta a nosotros, a someterla. Porque ese es el llamado que Dios le hace. De la misma forma, Dios nos manda a nosotros a someternos los unos a los otros, a servirnos los unos a los otros. No a que nos andemos sometiendo, o sea, obligando a mi hermano a que me sirva, imponiéndole esa carga, sino que cada uno de nosotros, por iniciativa propia, debería nacer ese servicio.
Como dice Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Eso sería, hermanos, respecto a los remitentes, que es Pablo y Timoteo, ¿cierto? Que se describen como siervos de Jesucristo. Ahora los destinatarios. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. En Cristo Jesús todos los cristianos, todo cristiano verdadero es santo y debe ser santo. Es santo porque Dios nos santifica a través de la obra de Cristo a nuestro favor. Pero no solo eso, sino que con nuestra conversión el Espíritu Santo nos capacita para santificarnos día a día. En este saludo Pablo se está refiriendo a los filipenses como posicionalmente santos. Y vamos a explicar qué significa eso. La santificación es un estado de separación para Dios. Somos separados para Dios. Todo creyente entra en este estado cuando es nacido de Dios. Hemos sido separados definitiva y eternamente para Dios. Mi hermano, grábese eso. Hemos sido separados para Dios definitiva y eternamente. En otras palabras, hemos sido santificados para Dios definitiva y eternamente. Eso es ser posicionalmente santos. Es lo que Cristo consiguió por nosotros. Esta es una parte que es inseparable de nuestra salvación. Si usted, hermano, hermana, es salva, es santa. No es necesario que venga el Papa después de muchos años de su muerte y lo beatifique y se hagan pruebas, etcétera, etcétera, de que los milagros que se le hicieron cuando se le prendió velitas. No, nosotros ya somos santos. Amén. Gloria a Dios por eso, hermano, ¿cierto? Si estamos en Cristo Jesús, como dice este saludo a los destinatarios, si estamos en Cristo Jesús, Dios nos mira limpios delante de sus ojos, porque hemos puesto nuestra fe en su Hijo. La perfección, la santidad, la justicia del Cordero de Dios ha sido transferida a quienes son salvos. La perfección, santidad, justicia del Cordero de Dios, hermano, ha sido transferida a nosotros. El cristiano es posicionalmente santo, pero también debe ser santo. Tenemos un llamado a crecer en santidad. Y se le llama la santidad progresiva. Entonces, al principio decíamos que somos posicionalmente santos, que hay una santidad posicional, pero también hay una santidad progresiva. La santidad progresiva es la capacidad que Dios, el Espíritu Santo, nos da para desear agradar a Dios. Es el cambio de actitud frente al pecado. Ya no lo toleramos el pecado, nos dolemos cada vez que pecamos. Esta santidad es lo que se refleja en el deseo por congregarnos, por orar, por leer la palabra. Como se nos enseñaba en el estudio, el Señor nos capacita para darnos cuenta de nuestro pecado y arrepentirnos. Y un arrepentimiento que es fruto de esta salvación. Todas estas son actitudes y características en las que hemos sido capacitados por el Espíritu Santo, pero que debemos esforzarnos cada día por ejercer. Esa santidad progresiva tenemos que poner de nuestra parte. No es lo mismo para la santidad posicional. Jesucristo hizo que nosotros fuéramos y seamos posicionalmente santos, pero tenemos que seguir siendo santos. Y esto se ve en la palabra, no es contradictorio. Porque si somos posicionalmente santos, natural e inseparablemente desearemos crecer en nuestra santidad a lo largo de toda la vida. Es como si Dios me santificó a través de lo que hizo Cristo en la cruz, de su obra salvífica, el fruto de eso en nosotros, en la práctica, se va a reflejar en que nosotros vamos a querer buscar santidad. A distinto nivel, quizás cada uno a mayor o menor capacidad, pero ya nuestra actitud no va a ser la misma frente al pecado. Entonces, esa es la evidencia para que nosotros sepamos si somos santos, como se les llama a los filipenses, en que busquemos una santidad también progresiva. Un ejemplo de estos dos tipos de santidad lo encontramos en otro saludo que hace Pablo
que es el que leíamos que le hace a los Corintios, que lo vamos a leer. Corintios 1, del 1 al 2, dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintio, y noten esto, a los santificados en Cristo Jesús, posicionalmente santos en Cristo Jesús, y ahora dice, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces son santos, santificados en Cristo Jesús, pero también son llamados a ser santos. La santidad posicional y la progresiva. También en este saludo, además de los santos en Cristo, que es la iglesia en general, particularmente indica a los obispos y diáconos. Y como decía al principio, desde el primer viaje de Pablo a Filipos, al momento en que está escribiendo esta carta, pudieron haber pasado alrededor de 10 años, tiempo en el que la iglesia de Filipos creció, maduró, para ya tener obispos y diáconos en plural. John MacArthur nos comenta con respecto a este oficio de obispo. En el Nuevo Testamento, dice MacArthur, las palabras obispo, anciano y pastor se utilizan de forma intercambiable para describir a los mismos hombres con funciones similares. Los obispos, pastores o supervisores o ancianos son responsables de liderar, predicar y enseñar, ayudar a los débiles espirituales, cuidar a la iglesia y ordenar a otros líderes. Es decir, que son un grupo de hombres piadosos que tenían la responsabilidad de dirigir a la iglesia. En poco tiempo comenzaron a ocupar un lugar preponderante en la iglesia como parte de la transición de la función de apóstoles y los profetas, quienes tuvieron a cargo la fundación de la iglesia. Entonces vemos como en el relato del Nuevo Testamento vemos los apóstoles en protagonistas, pero luego son los pastores, los diáconos los que siguieron construyendo sobre estos cimientos que habían puesto los apóstoles. Junto con los obispos sirven los diáconos. La palabra diácono significa siervo. En el primer siglo se usaba para nombrar a los que sirven los alimentos en la mesa, al igual que los obispos. Los diáconos eran cruciales para la salud espiritual de cualquier iglesia local, aunque no tenían la misma responsabilidad que los ancianos. Eran vitales en el cuidado de las personas y en el desarrollo de los ministerios de la iglesia. Cabe destacar, hermanos, que en esta carta es la única carta donde se nombran estos dos oficios de la iglesia local. No hay otro lugar donde se nombren estos dos oficios así como se ven aquí en Filipenses, con los obispos y diáconos. Algo importantísimo. Imaginen si no tuviéramos la carta a los Filipenses, todos estos que inventan oficios en la iglesia tendrían destajo para hacerlo. Pero no, aquí quedamos claros que una iglesia está conformada por la iglesia, los cristianos, y liderada por obispos y diáconos, nada más. No hay uno superior, no hay estas estructuras piramidales que encontramos en las iglesias que algunos conocemos, donde hay un pastor sobre otros y otros y otros. No, aquí hay una pluralidad de diáconos. Y esto es quizá, para mí, cuando yo vine al entendimiento de que una iglesia debería tener, o es posible que tenga pluralidad de pastores, para mí al principio fue como un choque, porque lo que a mí lo que en mi contexto aprendimos era que si había más de un pastor en una iglesia, la iglesia se dividía. Eso era algo, una iglesia que tuviera más de un pastor era una iglesia que iba camino al fracaso, porque se iba a dividir en dos bandos o dependiendo de la cantidad. Pero no, vemos que la Biblia nos dice que es sabio y es saludable que haya más de un pastor en la iglesia. Dios nos ayude, tanto aquí en Linares como en San Carlos, Coronel, que se levanten hombres llamados a ser pastores y diáconos también, que apoyen en la labor. Y para ir terminando es el saludo, ¿cierto?, de esta carta.
este saludo que Pablo hace en todas sus cartas. Gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Si bien en un sentido la gracia y la paz tiene que ver con nuestra salvación, porque la paz es un efecto de lo que la gracia de Dios causa en nosotros, porque antes de ser salvos por la obra de Jesucristo, nosotros éramos enemigos de Dios y su ira estaba sobre nosotros, o sea, no había paz con Dios. Y hoy tenemos paz para con Dios por su pura gracia, ¿cierto? Esto es en el sentido de la salvación. Pero en este saludo, Pablo no está pidiendo a Dios que les otorgue la gracia que salva, para que puedan tener paz con Dios, ya que eso quedó claro cuando les dice que ellos son santos en Cristo Jesús, o sea, él está reconociendo que ellos ya son salvos. Entonces aquí no está rogando para que sean más salvos, ya son salvos. Pablo está diciendo aquí que quiere que experimenten la gracia de una forma más plena en su vida cristiana. Es una petición para que la gracia diaria les permita vivir de una manera que honra a Dios. Pablo desea que conozcan la suficiencia de la gracia de Dios para sus vidas. Pablo se refiere a la paz de Dios, a la experiencia sobrenatural de paz en nuestras almas, esa paz que solo viene de Dios, esa paz que experimentamos en medio de una tormenta o dificultades, cuando nos rendimos a nuestro soberano Dios y reconocemos que Él es el que tiene el control sobre todas las cosas. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento, como también Pablo en el capítulo 4 les dice a los filipenses. ¿Y quién es la fuente de estas bendiciones, de esta gracia y de esta paz? Nada más ni nada menos que nuestro trino Dios, ¿cierto? Aquí él identifica que la gracia y la paz sea a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esa distinción entre el Padre y el Hijo. De ahí es que en ellos está la fuente de la gracia y de la paz que diariamente necesitamos en nuestras vidas. Hermanos, la santidad, la gracia, la paz son características reales e inseparables de la vida del cristiano. Pero, sin embargo, debemos recordarlas, buscarlas constantemente y procurar crecer en cada una de estas virtudes. Oremos, hermanos.